y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Buena cabros, bienvenidos al podcast La Historia es Nuestra. Y la hacen los pueblos. Bienvenidos al capítulo número 6 ya de este podcast. Y debo decirles que es el capítulo final de esta temporada, de la primera. Esperemos que con el paso del tiempo pueda seguir realizando más contenido y seguir trayendo nuevos capítulos, nuevas temporadas. Esperemos que sea así, que el tiempo me dé para eso. Sé que estos 6 capítulos que han salido para el podcast, tanto para Spotify como para YouTube, han sido lanzados de manera muy esporádica. Me refiero a que nos hemos demorado meses, algunos han salido más rápido que otros, en fin. Pero siempre es con la intención de querer informar a la gente que lo escucha, querer que la gente básicamente se informe, escuche y que le sea de utilidad estos capítulos, que yo por lo menos lo doy con mucho cariño para todos ustedes que escuchan siempre los capítulos en Spotify y en YouTube, que me he dado cuenta que las visitas han subido mucho y las suscripciones igual, lo cual quiero agradecer en este momento. El capítulo de la guerrilla en el Tume, por si no lo han visto, está muy bueno. En YouTube superó las 1000 visitas en menos de 2 semanas, lo cual me tiene súper contento. Es algo que no había pasado nunca en algún capítulo del podcast. En ese tiempo, en menos de 2 semanas se superaron las 1000 visitas, así que de verdad me tiene muy contento eso. La gente comenta, bacán de verdad. Al igual que el capítulo del Frente Patriótico, también subió caleta de visitas, tiene más de 1000 visitas. Ese capítulo lo hice también con mucho cariño. Recuerdo mucho la grabación de ese capítulo. Lo tuve que grabar creo que como 2 veces porque me equivoqué. Muchas veces me trababa, pero bueno. Sí, me siento agradecido de todos ustedes que han escuchado los capítulos, y más ahora quiero seguir agradeciendo. Sé que lo hago en todos los capítulos, pero más en este que es el capítulo final de la primera temporada. Quiero agradecer eso básicamente. Y bueno, sin dar más vueltas, creo que por el título que leyeron ya se van a dar cuenta que el tema de hoy es la Revolución Cubana. Hemos hablado de temas chilenos en toda la temporada. El tanquetazo, Julio Emilio Recabarren, el Frente Patriótico, el MIR, la nueva Constitución. Y creo que ya tocaba hablar sobre un tema de cultura general y un tema que en algún momento nos han pasado en el liceo, porque es un tema obligado, porque forma parte de un periodo histórico muy importante como lo es la Guerra Fría. Y este momento histórico determinará muchas cosas a nivel latinoamericano, la forma de hacer política, la forma de ver la política. Entonces es muy bueno hablar de este tema a mi parecer, quería hacerlo hace rato y recién ahora tengo la oportunidad de hacerlo, así que qué más, de verdad estoy como emocionado por grabar este tema, así que sin darme más vueltas creo que es momento de empezar. Bueno, para hablar de la Revolución Cubana primero hay que remontarse al siglo XIX. Como todos sabemos, en el siglo XIX en Latinoamérica se llevaron a cabo diversos movimientos de independencia, como lo es el caso de Chile, Argentina, Perú, Uruguay, en fin. En el caso de Cuba, el movimiento independentista se vio muy tarde, digamos, se dio a fines del siglo XIX, cosa que es raro teniendo en cuenta que las independencias en Latinoamérica habían empezado y se habían concretado a principios del siglo XIX. Entonces, hablar de la independencia de Cuba es hablar de más bien un movimiento que llegó tardíamente, pero que al fin y al cabo llegó. Tenemos que hablar de la figura de José Martí, que era un político cubano que su ideología se basaba primero en el fin del dominio colonialista español que estaba sufriendo la isla de Cuba a fines del siglo XIX. Otro de sus principios era unir en una república a todos los cubanos y por último parar el expansionismo norteamericano que sufría la isla, que estaba invirtiendo millones de dólares en el tabaco, en la minería cubana y en el azúcar sobre todo. Entonces, ¿qué hizo José Martí? Juntó a veteranos de la denominada Guerra de los 10 años que sufrió la isla para fundar el Partido Revolucionario Cubano en 1892. Y en 1895 inicia la Guerra de Independencia. Lamentablemente José Martí muere en esta guerra, pero finalmente se podría decir que se cumplió el objetivo que tenía Martí, que era la independencia de su país. Bueno, entre comillas.
¿Por qué entre comillas? Porque en 1898 nuestro país, amante de las intervenciones, lo hizo de nuevo. Intervino en la isla caribeña y le declaró la guerra a la corona española, haciendo que así Cuba, entre comillas, pudiera obtener su independencia, aunque en el año 1901 se redactó la Constitución cubana, que decía explícitamente que la isla estaba no regida por Estados Unidos, pero que sí este país podría intervenir cuando la isla estuviera sufriendo diversos tipos de violaciones. Entonces digamos que la isla de Cuba no obtuvo su independencia, sino que más bien cambió de dueño. Primero era una colonia española y a partir de 1901 y 1902 pasó a ser una colonia norteamericana, básicamente, que estaba bajo las órdenes del país norteamericano. Entonces, en 1902 asume el primer presidente cubano sin elecciones, que se llamó Tomás Estrada Palma, quien obviamente formalizaría la dependencia estadounidense y también formalizaría el beneficio del país norteamericano, que se aprovecharía de la minería y sobre todo del tabaco y el azúcar, que era muy abundante en la isla. Ahora hay que remontarnos a 1920, época en la que cae el precio del azúcar y que produce una crisis económica en la isla devastadora. Lamentablemente esto se vería agravado obviamente por la crisis del 29. Y bueno, al caer el precio del azúcar, los trabajadores se empiezan a organizar. Empiezan las organizaciones sindicales, las organizaciones obreras, sobre todo en el campo de la azucarera. Ahí se empezó a dar una especie de movimiento obrero muy fuerte y la organización se empezó a hacer muchísimo más fuerte. En 1925 Gerardo Machado asume el poder, quien era un dictador autoritario que obviamente era apoyado por Estados Unidos y quien reprime violentamente las protestas y las huelgas que se venían dando en la isla. La isla sufrió diversos tipos de huelgas en los años 20 por esto que les dije de la caída del precio del azúcar y la crisis económica que sufrió la isla a raíz de esto. En 1933 Machado huye del país, cayendo así el poder en una pentarquía. Una pentarquía era básicamente que el poder estuviera bajo el control de 5 militares y el líder de estos 5 militares era el señor Fulgencio Batista. Fulgencio Batista es un hombre muy trascendental también para la Revolución Cubana, ya van a ver por qué. Fulgencio Batista reprime a sus opositores teniendo en especial énfasis en los denominados comunistas que tenía la isla, que se encontraban obviamente dentro del rubro azucarero. Ahí se encontraban muchísimas personas que estaban influenciadas ya por este naciente pensamiento comunista que ya se estaba dando en muchas partes del mundo a raíz también de la Revolución Rusa que se dio en 1917, liderada por Lenin. Finalmente la pentarquía llamó a elecciones en 1940 y Batista fue elegido presidente hasta el año 1944. A partir del 44 los gobiernos se empezaron a volver muchísimo más corruptos y obviamente se empezaron a acercar mucho más a el país norteamericano que es Estados Unidos, a la gente que invertía en la isla, en todo esto que era el azúcar, el tabaco, la minería. Y esto hace que se cree una fuerte oposición a los gobiernos que se vendrían dando posteriormente del gobierno de Fulgencio Batista. Las organizaciones estudiantiles tienen un papel muy importante en este periodo. Y en el 45 entra a la universidad para estudiar Derecho el personaje más importante de la Revolución Cubana, Fidel Castro, quien se convierte en un militante activo y es elegido como delegado de su curso, ya que todos sabemos lo que era Fidel Castro. En sus discursos se ve claramente cómo actuaba Fidel Castro, cómo hacía que la gente pudiera escucharlo por horas. Entonces yo creo que no le costó nada para que fuera elegido como delegado de su curso en ese tiempo de Derecho. Hay que mencionar que Fidel participó en la invasión armada multinacional de Cayo Confites en 1947, que era una coalición democrática para destituir al dictador de República Dominicana Rafael Trujillo. Lamentablemente la acción es interceptada por los agentes de República Dominicana y Castro debe huir a nado hasta las costas cubanas. Lamentablemente la operación fracasa. Esto es una antesala de lo que vendría a ser más tarde la Revolución Cubana. Fue un intento de invasión armada para derrocar al dictador Rafael Trujillo. Es un dato a tener en cuenta. En el año 52 Fidel Castro fue candidato a diputado por el Partido Ortodoxo.
El Partido Ortodoxo de Cuba, hay que decir, era un desprendimiento del Partido Revolucionario Cubano, partido que fundó José Martí. Entonces, este partido tenía claras señales de quedarse con la mayoría en el Congreso y hasta conseguir la presidencia. Fulgencio Batista, al darse cuenta de esto, lleva a cabo un golpe de Estado. Fidel Castro, que ya era abogado, denuncia a Batista ante un tribunal de urgencia, pero desestima la denuncia de Castro, lamentablemente, lo cual reafirma el pensamiento que ya tenía Castro de la vía armada. Entonces, Fidel Castro decide finalmente, asegurar su lucha mediante la vía armada. Luego del golpe de Batista, muchos jóvenes empiezan el plan para resistir la dictadura mediante la vía armada. Muchos jóvenes iban a la Universidad de La Habana a buscar armas para resistir la dictadura. Entre ellos estaba Camilo Cienfuegos, que dato aparte que no tiene nada que ver. Camilo Cienfuegos para mí es mi personaje favorito de la Revolución Cubana. No me pregunten por qué, por más de que esté Fidel Castro, el Che Guevara. A mí personalmente me encanta la historia de Camilo Cienfuegos y todo lo que hizo por la revolución, así que eso, lo menciono con total énfasis a Camilo. Bueno, Camilo se va a los Estados Unidos para buscar una mejor situación económica para él, y desde allá critica al régimen de Batista a través del periódico La Voz de Cuba. Llegamos al día 26 de julio de 1953. Fidel Castro reúne a un grupo de militantes del Partido Ortodoxo, que en total serían unos 135, y de estos 135 se dividen en dos grupos que atacan dos cuarteles: el cuartel de Moncada en Santiago de Cuba y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Los ataques lamentablemente fracasan y los cuarteles se convierten en centro de detención, tortura y ejecuciones por parte de las fuerzas de Batista. Se estima que fueron solamente 6 muertos en combate, o sea, 6 muertos que se dieron en los ataques a los cuarteles, y más de 80 torturados y ejecutados. Esto en el contexto de que ya habían sido apresados dentro de los cuarteles, se les empezó a torturar y posteriormente fueron ejecutados por las fuerzas de Batista. Castro y un par de compañeros escapan a la Sierra Maestra, pero son sorprendidos por militares que los descubren cuando están descansando en un refugio. Finalmente Fidel Castro es sentenciado a 15 años de cárcel en la isla de Pinos, y es ahí donde escribe su discurso de defensa La historia me absolverá, donde rescata ideas del antiimperialismo norteamericano que Martí ya había dado a fines de los años de 1890, a fines del siglo XIX. En 1955 Camilo Cienfuegos, quien había vuelto a Cuba, es herido de bala en una manifestación. Es fichado de comunista y es nuevamente exiliado de la isla, que se va a Estados Unidos. Fidel Castro, por presión popular, es liberado en mayo del 55. Hay que aclarar que Cuba todavía no tenía la pena de muerte, entonces Fulgencio Batista no tenía cómo deshacerse de manera definitiva de Fidel Castro, y ante la presión popular, como les dije, tuvo que liberarlo, pero con la condición de que se fuera al exilio y que no interviniera más en Cuba. Finalmente Fidel se va a Estados Unidos y luego a México, donde se juntaría con Camilo Cienfuegos y el ya mítico Ernesto Che Guevara. Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara serían hombres que representarían a muchos jóvenes más que estaban dispuestos a hacer la revolución en la isla del Caribe. En este contexto del exilio en México, donde, como les dije, se junta con el joven Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara, que era un argentino que también tenía ideales de lucha antiimperialista en nuestro continente, fundan el movimiento 26 de julio. ¿Por qué movimiento 26 de julio? Porque, como les mencioné, ese día Fidel Castro y sus hombres atacaron el cuartel de Moncada. Entonces, para no olvidar a los caídos que atacaron el cuartel y que lamentablemente fueron asesinados por las fuerzas represivas de Fulgencio Batista, se le pone como nombre al movimiento 26 de julio. Se me había olvidado. También dentro de todo esto que está viviendo Fidel Castro, el exilio, la junta con Camilo y el Che, también se encontraba su hermano Raúl Castro, que es un personaje que también hay que destacar mucho porque también fue parte muy importante de la revolución. Bueno, en 1956, respectivamente el día 25 de noviembre de 1956, zarpó desde Tuxpan, desde el estado de Veracruz de México, el yate Granma, con 82 guerrilleros del movimiento 26 de julio, en los que ya se encontraban Fidel Castro, su hermano Raúl, Camilo Cienfuegos y obviamente el Che Guevara. Zarpan
desde este yate, que llevaba mucho cargamento de guerra, y la idea era llegar a Cuba para poder hacer la revolución, claramente. Navegan 7 días y encallan en Los Cayuelos el día 2 de diciembre. Lamentablemente tienen que dejar el yate con la mayor parte del cargamento de guerra que traían, entonces tienen que salir así, tal cual como con lo que podían, y salieron a las costas cubanas. El ejército de Batista es alertado de esto y embosca 3 días después a los rebeldes, y la matanza es dura porque finalmente quedan aproximadamente unos 20 rebeldes, en los cuales se encontraban Fidel Castro, el Che y Camilo Cienfuegos y Raúl Castro también. Entonces, entre estos 20 rebeldes que quedaron, se escaparon a la Sierra Maestra. Lo más increíble de todo es que Fulgencio Batista, obviamente en el contexto de que ya había sido atacado o repelido este intento de guerrilla, Batista dijo que habían matado a Fidel Castro, lo cual era una completa mentira. Fidel Castro se encontraba en la Sierra Maestra con un par de hombres, que 20 hombres la verdad es que contra los 80.000 soldados que tenía Fulgencio Batista no era nada. Pero aún así, Fidel Castro, el Che, Camilo Cienfuegos, Raúl, se quedaron en la Sierra Maestra junto a los demás rebeldes e hicieron la revolución desde la Sierra Maestra. Ahora hay que hablar sobre la cronología de los hechos, concretamente ya de la revolución. Le acabo de dar antecedentes de la revolución, entonces creo que ya es momento de hablar de cómo se llevó a cabo la revolución de la Sierra Maestra. En 1957, el 16 de enero, la guerrilla bajo la dirección de Fidel Castro realiza su primera acción militar atacando y tomando el destacamento militar de La Plata. Obviamente esto fue una sorpresa para el ejército porque si bien habían asesinado a muchos, ellos creían que ya había desaparecido el movimiento rebelde y que ya no quedaba nadie. Entonces fue una completa sorpresa, y la sorpresa sería mayor aún el 17 de febrero, que en el New York Times, que era el periódico más leído de los Estados Unidos y probablemente lo sigue siendo, da una entrevista nada más ni nada menos que Fidel Castro desde la Sierra Maestra. Y obviamente esto fue un impacto tremendo porque, como les dije, Batista dijo que habían asesinado a Fidel Castro. Entonces, que le haga una entrevista el New York Times a Fidel Castro desde la Sierra Maestra, resistiendo con 20 hombres, obviamente se empezó a generar, digamos, un cariño hacia los guerrilleros por parte de la opinión pública, no solo de Cuba, sino que del mundo en general, porque el New York Times, si bien era de Estados Unidos, las noticias igual no es como ahora que gracias a la globalización las noticias llegan así, y sobre todo la tecnología, las noticias las puede tener desde alguien que se encuentra en Europa a alguien que se encuentra en Latinoamérica, así al instante. Obviamente esto se supo a nivel mundial en poco tiempo, en relativamente en poco tiempo, entonces se empezó a generar una especie de simpatía hacia los guerrilleros. Bueno, el 13 de marzo, el directorio revolucionario ataca el Palacio Presidencial y toma temporalmente la emisora radial Radio Reloj, muriendo en la acción su líder José Antonio Echeverría, presidente de la FEU, que gozaba de popularidad. El 28 de mayo se da el combate de El Úbero, que era la primera acción abierta de la guerrilla del movimiento 26 de julio. El 12 de julio, Fidel Castro, Raúl Chivas y Felipe Pasos firman el manifiesto de la Sierra Maestra. Les voy a leer un extracto del manifiesto porque creo que vale la pena. Vale la pena mencionar un extracto. Por ejemplo, el último párrafo dice: la Sierra Maestra ya es un baluarte indestructible de la libertad que aprendió en el corazón de nuestros compatriotas. Aquí sabremos hacer honor a la fe y a la confianza de nuestro pueblo. Nuestro llamamiento podrá ser desestimado, pero la lucha no se detendrá por ello. Y la victoria del pueblo, aunque mucho más costosa y sangrienta, nadie la podrá impedir. Esperamos, sin embargo, que nuestra apelación será oída y que una verdadera solución detendrá el derramamiento de sangre cubana y nos traerá una era de paz y libertad. Firmado por Fidel Castro, Raúl Chivas, Felipe Pasos, el 28 de julio de 1957, desde la Sierra Maestra. Increíble, de verdad. que en menos de un año se haya dado por muerto a Fidel Castro, a que este dé una entrevista al New York Times y que después firme un manifiesto, a mí me parece una cosa increíble, la verdad. Bueno,
Una vez con esto del manifiesto de la Sierra Maestra, el 17 de julio se crea la segunda columna del ejército rebelde llamada número 4, que era comandada nada más ni nada menos por Ernesto el Che Guevara. El 30 de julio fallece Frank País en Santiago de Cuba, desencadenando un estallido popular que termina de volcar a la opinión pública contra el régimen de Batista. Para los que no saben, Frank País es un pastor bautista que tuvo discrepancias con Raúl Castro y el Che Guevara, porque obviamente el Che Guevara y Raúl Castro tenían ideas más de izquierda que obviamente que un pastor bautista, eso hay que decirlo. Pero Frank País, supongamos que representaba igual el hecho de que ya no tenía que existir la dictadura de Fulgencio Batista. Entonces que falleciera desencadenó, como les dije, un estallido popular terrible que, digamos, hizo que la gente, el pueblo cubano se volcara en contra del régimen de Batista. El 5 de septiembre se subleva la base naval de Cienfuegos bajo el liderazgo de Alférez Dionisio San Román, con apoyo de milicianos del Partido Auténtico y del Movimiento 26 de Julio, obviamente. La dictadura responde con represión, es como algo obvio, ¿no? Que incluye un bombardeo a la base por parte de la aviación de las fuerzas de Batista, lo cual produce la muerte de 400 sublevados junto a Alférez San Román. Durante el 57 aproximadamente se ramificaron las células del 26 de julio en casi todas las ciudades y pueblos importantes del país, llevando a cabo acciones de protesta y sabotaje, ajusticiamientos de esbirros y delatores que se le llamaban. El 26 de julio empezó a tomar popularidad y la gente se empezó a unir a las fuerzas del 26 de julio. Como les dije, 20 hombres que sobrevivieron al ataque de Batista a fines de 1956 se empezaron a convertir en miles y miles y miles de rebeldes. Entonces eso es un dato no menor que hay que mencionar, bueno. Bueno, pasamos al año 58. A principios de este año el ejército rebelde, que seguía medrando gracias a las incorporaciones de nuevos miembros del 26 de julio, como les mencioné, los que se encontraban campesinos, trabajadores, en fin. Se empezó a hacer más grande el 26 de julio porque también fueron ganando muchas batallas en la provincia del oriente de Cuba. El 16 de enero lo hizo en Veguitas y entre el 16 y el 17 de febrero en Pino del Agua, consolidando así su dominio de un área de las extravaciones de la Sierra Maestra. En esta zona se organizaron una sólida base logística, instalando entre otras cosas una emisora de radio el 24 de febrero. Creo que se instalaron también una especie de escuela, enfermería, porque obviamente eran cosas que necesitaban los rebeldes para poder aguantar la guerrilla, porque una guerrilla, ustedes saben que se pasa hambre, se pasa frío, las lesiones no son fácilmente curadas porque no van a ir a un hospital que por ejemplo puede quedar en Santiago de Cuba o en La Habana, porque obviamente los van a delatar la gente. Bueno, en marzo del 58 el gobierno estadounidense, presionado por la opinión pública tanto de su país como la opinión pública internacional, impuso un embargo de armas al régimen de Fulgencio Batista, debido obviamente a la violación del acuerdo de asistencia mutua militar. Obviamente la dictadura cubana ya no tenía ese armamento que le otorgaba el país norteamericano. Debido a esto, estuvo obligado Fulgencio Batista a contactar a otros países como lo fueron el Reino Unido, Bélgica, la República Dominicana, que todavía estaba siendo digamos liderada por el dictador Rafael Trujillo, y obviamente nuestro viejo conocido Israel, que Israel siempre que ocurre algo está metido ahí con su arma y se hacen los hueones y qué pasa que nosotros no violamos los derechos humanos pero tenemos armas y le quitamos el territorio a Palestina. Bueno, Israel siempre va a estar metido ahí, la verdad. Israel no es un estado, el estado de Israel le ha robado muchísimas tierras a Palestina y eso debe estar claro. Bueno, en febrero, esto fue un paréntesis de lo que ocurrió con la dictadura y las armas. En febrero, Fidel Castro decide ampliar las operaciones de la guerrilla creando 3 nuevas columnas al mando de Juan Almeida, su hermano Raúl Castro y Camilo Cienfuegos. Almeida debe actuar en la zona oriental de la Sierra Maestra, Raúl tiene que abrir un segundo frente e instalarse en la Sierra Cristal al norte de Santiago.
En abril se lleva a cabo una huelga general revolucionaria, porque fue convocada por el movimiento 26 de julio, que fue muy mal planificada, no tuvo apoyo y es sofocada por el gobierno, lo cual obviamente da indicios y sigue afirmando la idea de que la vía armada tiene que seguir, porque esto de las huelgas se había venido dando desde hace mucho rato en Cuba, y las huelgas no conseguían nada, eran siempre reprimidas por la fuerza, y finalmente avivaba que Fidel Castro y sus hombres siguieran en la lucha armada desde la Sierra Maestra. En mayo, las tropas de Batista inician una ofensiva general en la Sierra Maestra para destruir la guerrilla. Ocurren diversas batallas, y luego de que los rebeldes se defiendan, deben limitarse a los macizos del Pico Turquino, El Hombrito, La Bayamesa y Malverde. Los soldados de Batista se retiran, seguidos de cerca de una contraofensiva rebelde que cada vez posee más territorio. Las ofensivas de Batista estaban, no sé si mal planificadas, pero creo que las fuerzas rebeldes podían contrarrestar muchísimo mejor los ataques, porque ya no eran los 20 que habían quedado luego del ataque de Batista en 1956. Recordemos que ya era un ejército conformado, un ejército que tenía entrenamiento, y eran ya miles que se encontraban dentro del territorio cubano en contra de la dictadura de Batista. En agosto, Batista ordena la retirada en masa de la Sierra Maestra. Castro decide en ese momento expandir la guerra al resto de Cuba. Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos son enviados al centro del país para dividir la isla en dos y preparar el ataque de la estratégica ciudad de Santa Clara. Esa batalla va a ser muy importante, así que atentos a eso, porque era, digamos, la mano para llegar a La Habana. Mientras que Fidel y Raúl Castro permanecerán en el oriente para controlar la región y atacar finalmente Santiago de Cuba. El 31 de agosto, las columnas del Che Guevara y Camilo Cienfuegos parten a pie hacia el oriente del occidente cubano. Tardan 6 semanas de caminatas por zonas pantanosas de la costa sur de Camagüey y Sancti Spiritus, hasta llegar a la zona montañosa del Escambray, particularmente en la zona del Caballete de Casa, en la antigua provincia de Las Villas. Septiembre y octubre son 2 meses en los cuales, una vez establecido en el centro de la isla, el movimiento 26 de julio coordina sus acciones con otras fuerzas guerrilleras actuales en la región, como el Directorio Revolucionario y el Segundo Frente Nacional de Escambray y el Partido Socialista Popular. Y se unen estas fuerzas y organizan el apoyo logístico que ya era para derrocar finalmente a la dictadura de Batista. Ya se empezaron a unir las distintas fuerzas para poner fin de una vez por todas a la dictadura. En el oriente, entre tanto, las fuerzas rebeldes, ya dueñas de parte de los llanos cerca de las principales ciudades, están arrasando con todo, con el territorio. Las fuerzas de Batista ya no podían hacer casi nada y fueron avanzando y siguieron avanzando. El 3 de noviembre se realizan unas amañadas elecciones presidenciales, pero ninguna fuerza política les concede legitimidad. Obviamente, Batista sabía lo que se le venía. Las fuerzas rebeldes empezaron a actuar de manera muy precisa, y él creía que haciendo unas elecciones, que obviamente no las podía hacer en serio porque era obvio que iba a perder, tenía que arreglarla, pero yo creo que en ese momento todos sabían que Fulgencio Batista no iba a reconocer el triunfo, no sé, de una fuerza opositora. Era una weá imposible que pasara. Desde el 20 de noviembre al 30 de noviembre ocurre la batalla de Guisa. Y a fines de noviembre el gobierno intentó una ofensiva sobre las posiciones guerrilleras instaladas en Escambray, que fracasó completamente. O sea, las fuerzas de Batista iban de fracaso en fracaso y las fuerzas guerrilleras iban avanzando y seguían avanzando. Bueno, ahora viene, creo que las partes más fundamentales de la revolución que ocurren en diciembre del año 58. El 4 de diciembre las tropas comandadas por el Che Guevara y Camilo Cienfuegos pasan a la ofensiva. Atacan los regimientos de la zona central de la isla con el fin de aislar a las tropas gubernamentales. Como les dije, fines del año 58 es un periodo muy importante para la guerrilla, muy importante para el movimiento 26 de julio, porque empieza la debacle completa de la dictadura batista. El 28 de diciembre las milicias comandadas por el Che Guevara iniciaron el ataque contra la ciudad de Santa Clara, una de las ciudades
más importantes para llegar a La Habana. Tenían que pasar por Santa Clara obligadamente para que pudieran llegar a La Habana finalmente. Este combate, el combate de Santa Clara, está, digamos, interpretado en la película Che el Argentino, que es muy buena. Yo se las recomiendo, la verdad, para que la vean. Che el Argentino es una película que a mí me gustó mucho, la vi cuando era cabro chico. Obviamente hay que tener en claro que si vamos a ver una película de Che Guevara va a tener ficción, pero los directores dejan en claro que esa película está hecha en base al diario del Che Guevara en la Sierra Maestra, así que tiene ficción, sí, pero también tiene hechos reales. Así que les recomiendo que vean la película de Che el Argentino, porque ahí se describe muy bien lo que ocurrió en Santa Clara en aquellos días de diciembre del 58. Bueno, para el 31 de diciembre, cuando las tropas rebeldes tomaron el tren blindado que el gobierno había enviado para fortificar la ciudad, Batista simplemente huyó del país, con dinero del Estado, como no podía ser menos. Lo del tren, quiero explicar eso. El Che Guevara había mandado a sus hombres a que detuvieran ese tren que venía cargado de militares y de armas. Lo detuvo con una máquina que, de hecho, en Santa Clara está la máquina, como fuente histórica. Si uno va a Santa Clara en Cuba, se puede encontrar la misma máquina, el tren y todo eso. Eso también está en la película y es muy interesante cómo fue el ingenio del Che Guevara para detener un tren. O sea, detener un tren es una weá muy difícil, yo diría que hasta casi imposible, y él pudo hacer que el tren se detuviera y así hizo que las fuerzas de Batista se detuvieran y tuvieran que rendirse incondicionalmente en ese momento. Como les dije, luego de que fallara esto del tren, Batista huyó. ¿Hacia dónde? Hacia República Dominicana, donde se encontraba Rafael Trujillo. Era como su única salida. Junto con el presidente electo de las elecciones arregladas, Andrés Rivero Agüero. Y el país quedó sin un líder. Quedó a cargo del general Eulogio Cantillo, que mucho no podía hacer. Luego de una reunión entre Fidel Castro y el general Eulogio Cantillo, este intentó organizar una junta militar con sede en el regimiento de Campo Columbia con el magistrado Orlando Piedra, pero no llegaron a ningún acuerdo. Posteriormente se crea otra encabezada por el coronel Ramón Barquín, que había estado preso en la isla de Pinos por conspirar. La maniobra obviamente fue rechazada por Fidel Castro, que llamó a la huelga general con la consigna "revolución sí, golpe de estado no", y ordenó a sus comandantes el Che Guevara y Camilo Cienfuegos continuar el avance hacia La Habana y tomar las posiciones de la capital. Finalmente, en la madrugada del 1 de enero del 59, las tropas del Segundo Frente Nacional de Escambray, comandadas por Eloy Gutiérrez Menoyo, entraron a La Habana. Al día siguiente llegaron las tropas del 26 de julio comandadas por Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, tomando sin resistencia el regimiento de Campo Columbia y la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Al entrar a Campo Columbia, Cienfuegos excluyó del mando al coronel Barquín y detuvo al general Cantillo. Poco después, las tropas del directorio revolucionario al mando de Faure Chomón ocuparon el Palacio Presidencial, lo cual originó una crisis entre las fuerzas revolucionarias. Simultáneamente, el mismo 1 de enero, Fidel Castro entró a Santiago de Cuba declarando la capital. Capital, digamos, provisional de Cuba, porque se encontraba Fidel Castro ahí, y proclamando al magistrado Manuel Urrutia Lleo como presidente de la nación. Por el momento, el gobierno de Estados Unidos reconoció al gobierno revolucionario a partir de ese momento, y el poder quedó definitivamente en manos de las fuerzas revolucionarias. Históricamente se toma como fecha del triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. Que dato, el 1 de enero de 1994 también se sublevan los hombres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, México. Así que es un dato a tener en cuenta ahí. Y bueno, les he contado ya, digamos, a manera muy resumida todo lo que llevó a la Revolución Cubana. Este capítulo trataba de explicar más o menos lo que ocurrió, los antecedentes, el contexto histórico que estaba viviendo Cuba. No quería hacerlo tan largo, la verdad, porque hemos tenido capítulos muy largos, y como es final de temporada, yo creo que nadie se enoja si hago un capítulo un poco más corto. Este capítulo está durando aproximadamente ya 35-36 minutos. Después la edición va a ser mucho menos. Pero bueno,
creo que ameritaba hacer un capítulo acerca de cultura general, digamos, un capítulo que no hablara solo de un tema como lo podría ser un tema que ocurrió acá en Chile. Hemos hablado ya por 5 capítulos acerca de temas chilenos, así que es como un alivio para mí hablar de un tema de cultura general y un tema tan interesante como lo es la Revolución Cubana. Lo lamento mucho para la gente que quería escuchar más detalles, pero este capítulo lo estoy haciendo más que nada para liberarme un poco, para entretenerme igual, porque esto me sirve también como entretención. Yo no lo hago con fines de lucro. Ojalá nos pagaran por hacer esto. Esto lo hacemos con el único fin de que ustedes escuchen el contenido y que comenten, que den su opinión. Entonces la verdad es que eso, estoy muy agradecido de todos ustedes que han escuchado los capítulos, sobre todo La Guerrilla en el Tume, que le ha ido muy bien, como les dije al principio. El capítulo del Frente también me tiene muy orgulloso, es un capítulo que probablemente es mi favorito. Así que creo que es un muy buen cierre de temporada, un capítulo más o menos cortito, pero que igual es dinámico, entretenido para ustedes, tratar de que escuchen un poco el tema de la Revolución Cubana. Lo hice también cortito porque básicamente hay mucho contenido en internet acerca de la Revolución Cubana, así que estuviera yo hablando aquí 1 hora de la Revolución Cubana, la verdad yo no le veía mucho sentido. Así que eso. Seguir agradeciendo a la gente que escucha, tanto en Spotify como en YouTube, a la gente que comparte en Instagram, de verdad, agradezco mucho eso. Y nada, esperemos que se vengan más capítulos del podcast, esperar que lo haga en compañía de otras personas, se vienen un par de sorpresitas. Así que nada, cabros, de verdad muchas gracias a todos ustedes. Espero que tengan un muy buen fin de año y que la pasen bien junto a todas las personas que más quieren. Y yo me voy despidiendo ya, agradecido de esta primera temporada tan bonita. Este podcast la verdad me sirve mucho a mí como distracción a muchos de los problemas que pueden surgir de pronto. Así que eso, muchas gracias a todos ustedes y les recuerdo que la historia es nuestra y la hacen los pueblos.